En abril del 2025 llegan al Perú los restos simbólicos de Fernandito Túpac Amaru. ¿Quién era? Pues era hijo de José Gabriel Condorcanqui Túpac Amaru y de Micaela Bastida, los líderes de esa importante revolución anticolonial durante el virreinato del Perú. Estos restos están hoy en el frontis de la iglesia de la Compañía de Jesús, una iglesia que mira precisamente a la plaza donde fueron ajusticiados sus padres. La vida de Fernandito fue realmente trágica. Para empezar, con apenas 12 años, a punto de cumplir 13 años, fue obligado a presenciar la horrible muerte de sus padres, de su hermano y de otros líderes de esta revuelta colonial, a quienes él también conocía. Luego de esto fue desterrado y pasó, por si no bastara, además con ver el horrible ajusticiamiento de sus progenitores y hermanos por 1000 penurias más antes de morir a los 30 años de edad sin ser realmente libre. Estamos aquí en el Real Felipe, el último lugar en donde estuvo Fernandito antes de partir a España. Y esto lamentablemente también sucedió en el Perú. Y en este programa haremos una especie de homenaje a su vida, a su corta vida. La noticia del arribo de los restos de Fernandito a su tierra, el Cusco, fue cubierta por la mayoría de medios de comunicación. Fue un caso similar, pero sin tanta repercusión, al que ocurrió el año 1978, cuando el rey de España, Juan Carlos, trajera personalmente los restos de nuestro cronista mestizo, el inca Garcilaso de la Vega. Una de las plataformas que cubrió la noticia del rescate de los restos de Fernandito fue Epicentro TV. Aquí, en este punto de la capital española, descansaron o aún descansan los restos de Fernando Túpac Amaru, Fernandito, el hijo menor de Micaela Bastidas y de José Gabriel Condorcanqui Túpac Amaru II, el hijo silenciado de la rebelión, el último descendiente inca. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bien, Gonzalo, Qué ¿cómo gusto estás? verte. Gracias por acompañarme. No, Este para nada, gracias a ti. Recorrido de memoria histórica también, por un personaje que me parece fascinante, poco conocido. Poquísimo. ¿Cómo te encontraste con este personaje, con esta persona de carne y hueso, Fernando Túpac Amaru o Fernando Condorcanqui Bastidas? Por varios relatos, lo que contaba Charles Walker, por ejemplo, Sí, claro. y siempre fue una incógnita, ¿no? ¿Qué pasó con los hijos sobrevivientes de Túpac Amaru? ¿Qué pasó con el hermano de Túpac Amaru, Juan Bautista Túpac Amaru? ¿Y qué pasó con los pocos familiares, ¿no? El hermano de Micaela Bastidas, etcétera, Claro. ¿no? Entonces, Miguel Bastidas, me imaginaba yo las calles en las que estuvo, la iglesia en la que fue enterrado, hasta que se me presentó en el 2024 una oportunidad de viajar a Madrid, porque una organización llamada Pulitzer Center me invitó a exponer una investigación mía a Madrid, y yo dije, esta es mi oportunidad. Voy a exponer mi caso de investigación, pero también voy a buscar la tumba de Fernando Túpac Amaru. Después de búsquedas e intentos por saber cuál era la iglesia, pude dar con la iglesia. Es una iglesia antiquísima, Sí. de mediados del siglo XVI, hermosa, ¿no? Y bueno, llegué allí. Y ahí fue que terminó los restos. Sí. O sea, y terminó el Fernando en Madrid. Hasta aquí llegamos a la iglesia de San Sebastián, luego de ser autorizados por el arzobispado de Madrid. También en el año 2025 se editó el libro Las cartas de Fernando Túpac Amaru y otros documentos, 1782-1798, de Editorial Isole, donde gracias a un equipo multidisciplinario se rescataron 16 cartas inéditas de Fernandito,
que nos permiten conocer un poco más al último hijo de José Gabriel y Micaela. El libro recoge principalmente 16 cartas que encontré en el 2022 en España, en Sevilla, en el Archivo General de Indias. Todas las cartas son firmadas por Fernando Túpac Amaru. El proceso del libro es un proceso, digamos, realizado por un grupo. Yo soy editora del libro junto con otras 9 personas. Lo nuevo es, yo diría, proporcionar los documentos con mucho rigor. Contiene el contexto que ayuda a entender la vida de Fernando, porque tú no puedes sacar una carta de su contexto. Contiene los documentos de los preceptores, de los rectores, de las autoridades, por ejemplo, también los acreedores de Fernando, porque él se prestaba dinero en momentos trágicos finales de su vida, cuando vivía solo ya en Madrid. Contiene también documentos de cuando todavía estaba en el Perú y de la correspondencia del virrey Jáuregui con las autoridades en España sobre la suerte de Fernando. Aún no hay una conexión entre lo que sucedió a la familia Túpac Amaru con el Perú contemporáneo. Y eso se debería trabajar. Como que hay una necesidad de reconocer que muchos de los que murieron en esas luchas anticoloniales son parte del Perú republicano, ¿no? Justamente el Perú republicano surge como república independiente cuando termina la colonia. Y estos movimientos previos son movimientos previos que anuncian no un orden republicano, sino una mayor justicia con la gente que vive en este país. La gran rebelión de José Gabriel Túpac Amaru y Micaela Bastidas fue un movimiento familiar. La cúpula que lideraba la insurrección estuvo conformada principalmente por familiares y allegados a la pareja rebelde. Familiar en el sentido extenso, o sea, pariente lejano, primos, compadres, ahijados, sí. La familia Túpac Amaru llegó a ser cientos de personas, ¿no? Y la ironía es que hay gente que ni sabía de Condorcanqui, no sabía bien de él. Después, por tener el apellido Noguera o Condorcanqui, son castigados por los españoles. Gente de zona de selva que no tiene nada que ver. Pero sí, la familia es fundamental. El 18 de mayo de 1781 fue el día que nunca debió existir. Ese día fueron ejecutados los principales líderes del movimiento en la Plaza de Armas del Cusco. Allí sufrieron martirio y espantoso final José Gabriel Túpac Amaru, Micaela Bastidas, su hijo mayor Hipólito, la cacica de Acos, Tomasa Tito Condemaita y buena parte del núcleo rebelde. Fernandito, el hijo menor de la familia Túpac Amaru, se salvó de morir. Él era un niño, Fernando Túpac Amaru Bastidas, era un niño de un poquito menos de 13 años, que se salvó del cadalso, se salvó de morir en el Cusco el 18 de mayo del 81. Ese es el hecho original que crea esta situación, ¿no? Y la ejecución de Túpac Amaru fue un suplicio. Y los suplicios ya no se hacían en Europa. El autor de Michel Foucault, que es uno de los historiadores que ha trabajado el tema, en su libro Castigar y Vigilar, dice que el último suplicio en Europa fue en 1750. Y aquí se hizo otro, con Túpac Amaru, 18 de mayo de 1781. Porque era un contexto colonial, era un contexto de lucha contra los rebeldes. Rebelde que era denominado traidor. Porque en sociedades como de antiguo régimen, como el Perú, en un sistema colonial, ellos le debían lealtad y amor al rey, no a sus iguales.
sino en primer lugar al rey. Y eso crea la imagen, crea la categoría de traidor para Túpac Amaru padre, José Gabriel. Y el castigo viene para todos los hijos. Los hijos menores de edad, como Mariano y como Fernando, pero también para los cercanos. Inicialmente la condena estaba pensada para ejecutarlos a todos. La historia es que de los 3 hijos, el mayor Hipólito fue capturado con los rebeldes, con los padres, ¿no? Entonces fue capturado y ejecutado. Y el segundo, Mariano, escapó y luego se juntó con Diego y él siguió haciendo la guerra y luego también fue desterrado con Mariano. Y el tercero, ¿por qué no mataron a Mariano si a él sí lo atraparon? Pues porque el abogado de oficio determinó que era menor de edad y que no podían someterlo a la pena de muerte. Entonces le perdonaron la vida por eso. O sea, lo iban a ejecutar. Cuenta la tradición oral que Fernandito lanzó un grito desgarrador que se escuchó por todos los confines de la plaza del Cusco al ver el sacrificio y la muerte de sus padres, de su hermano y también de conocidos. Y es que la sentencia del visitador José Antonio de Areche no solamente incluía el sacrificio y la muerte de los rebeldes, sino también su desmembramiento. Por ejemplo, la cabeza de Túpac Amaru debía ser puesta en una lanza y exhibida en el Cusco y en tinta. Sus brazos debían ser expuestos en Tungazuca y en Carabaya, mientras que sus piernas habían de ser llevadas a Libitaca, que es la actual Chumbivilcas, y la otra a Santa Rosa, una localidad que hoy se encuentra en la provincia de Melgar, en Puno. Lo mismo debía suceder con los otros rebeldes, exponer sus miembros en otras ciudades y pueblos del Perú. Un castigo realmente terrible. Pero más allá de eso, podemos decir que fue un castigo cruel para un niño obligado a presenciar este sacrificio, esta muerte horrorosa a sus cortos 12 años. Estamos seguros que esa imagen tan cruel y terrible lo acompañó por el resto de sus cortos años. El viajero, el geógrafo Markham tiene una muy linda frase, que el grito de chico de Fernando, viendo lo que hicieron su padre, era el grito del comienzo de fin del Imperio Español aquí en el Perú. Que ya con este odio, con este dolor, no pudo seguir. A mí esa frase siempre me ha captado. El grito de Fernando es el comienzo de fin para los españoles. Y yo pensaba al revés, con este acto tan cruel, después mostrar parte del cadáver, parte del cuerpo, mandaban la cabeza de Túpac Amaru, tal pueblo, Tomás de Tito con Maita, a Acos, mostrando brazos, piernas. Ahí iban a derrotar, a hacer olvidar, y todo lo contrario, no les salió bien a los españoles eso.
Se ha difundido equivocadamente que la edad de Fernandito al momento de la ejecución de sus padres era de 10 años. Eso es un error. Él tenía 12 años, casi 13. Estaba a punto de cumplir los 13. Ahí nace un famoso error histórico de que Fernando tenía 10 años y medio cuando presenció la ejecución de sus padres en el Cusco, y en realidad la propia partida de bautizo, que está publicada desde los años 70 en esta colección documental editada por Valcárcel, el historiador Valcárcel, da fe que el niño en realidad tenía casi 13 años al momento de la ejecución. No sé cómo definían la minoría de edad en sentido estricto en esa época, pero determinan que a los 10 años y medio es un menor que no puede ser ejecutado. Entonces eso le salva la vida. Luego de haber sido obligado a presenciar el descuartizamiento de sus padres, Fernandito Túpac Amaru quedó bajo la tutela del obispo del Cusco, Juan Manuel de Moscoso y Peralta, hasta que el visitador Areche lo trajo a Lima y lo entregó al virrey Agustín de Jáuregui. El que lo trae del Cusco es Areche. Lo entrega al virrey y el virrey lo manda al colegio de caciques. Cuando se da el movimiento ese de Diego Cristóbal, el virrey siente también que está comprometido Fernando y lo saca de ahí y lo manda a una prisión provisional. Y cuando llegan ya toda la masa que había estado detrás del movimiento de Diego Cristóbal, cuando llega ya la famosa caravana de la muerte y los internan en el Real Felipe, el virrey no hace otra cosa más que sacarlo de esa prisión temporal en la Guardia del Reino, creo que es la denominación, y lo interna también en el Real Felipe. Al final de cuentas, todos quedan en el Real Felipe. Entonces, Fernandito no vino a Lima en la tristemente célebre Caravana de la Muerte. Vienen todos los comprometidos, los que supuestamente están comprometidos. Digo supuesto porque al final los mismos españoles, de los ciento y tantos que logran apresar luego de la muerte de Diego Cristóbal, de los ciento y tantos, hacen una especie de descarte, ¿no? Algunos se quedan en el Cusco, pero el grueso viene acá a Lima y hacen una travesía aproximadamente de 1.400 kilómetros que separan el Cusco de Lima. Vienen unas condiciones pues infrahumanas, vienen a pie, las mujeres vienen descalzas, todos vienen descalzos, vienen hombres, mujeres, niños, ancianos, y muchos de ellos, familiares de Túpac Amaru, perecen en el trayecto. O sea, no todos los que salen llegan al Callao, muchos mueren en el camino. Nos encontramos en Barrios Altos, específicamente en la avenida Sebastián Lorente, donde se encuentra el colegio adscrito a la Policía Nacional Alipio Ponce. Antes de eso, durante las primeras décadas del siglo XX, fue un centro de instrucción de la Policía Nacional. Y durante el siglo XIX fue el Hospital de la Misericordia, es decir, el antiguo manicomio antes de que se trasladara al local en que se encuentra hoy en Magdalena. Y durante el virreinato, este local y otro contiguo era el colegio para caciques e indios nobles llamado el Colegio de Príncipes. Y es hasta este lugar en el que se envía a Fernandito Túpac Amaru, nada menos que por el propio virrey Agustín Jáuregui, para que aquí estuviese internado. Todo
ejemplo, este colegio, por supuesto esa arquitectura ya no existe, sin embargo podemos empezar a rastrear la estadía de Fernandito en Lima a partir de este lugar y otro que se encontraba en el Callao, precisamente el Real Felipe. Luego de estar en el Colegio de Príncipes, Fernandito fue recluido en el Real Felipe porque el virrey Jáuregui revocó la orden y mandó que se le encierre. Él vino aquí con sus parientes, quienes habían hecho la llamada Caravana de la Muerte, que era simplemente una caminata mortal entre Cusco y Lima, nada menos. Estamos dentro del Torreón del Rey, un espacio lúgubre, bastante húmedo y muy oscuro. Esta quizás no sea la celda, porque la celda que hemos ubicado en realidad es un lugar tan estrecho que no hemos podido meter las cámaras. Ya iremos seguramente ahí en algún momento. Fue un castigo cruel por demás. Ahí estuvo encerrado junto a su tío, Juan Bautista. Era medio hermano de José Gabriel Condorcanqui. Juan Bautista tiene una vida tan interesante que se merece quizás un programa propio en el futuro. Juan Bautista, su estadía en Real Felipe, yo pude ver el cuarto donde lo tenía, me dio claustrofobia en 3 segundos más o menos, tuvo 6 meses ahí. La sentencia de Areche estipulaba que Fernando debía ser desterrado a África, pero eso no se cumplió, porque una orden posterior del rey Carlos III dispuso que el lugar de destino fuera España. Para la corona, Fernando Túpac Amaru es una amenaza. Aunque nunca haya él afirmado, no se han encontrado documentos en el que él afirma algún tipo de cercanía con una posible nueva rebelión o rebelión ante el asesinato de sus padres. Sí, la presencia del joven indígena constituía una amenaza para el Estado español. Había un pánico tremendo de que este niño fuera a reclamar lo que los españoles decían, los derechos que reclamaba su padre, que le acusaban de querer coronarse de rey, de destronar al rey, ¿no es cierto?, y de reapropiarse de esas tierras que fueron el imperio de los incas y coronarse rey. O sea, como que pensaban que la vida del hijo en sí era un peligro y por eso tenía que estar lo más lejos que se pudiera. Y la explicación de que no lo llevaran a África sino a España es que ellos decían que en África se fugaban muchos, que los presidios no eran seguros y que si lo llevaban más cerca de la propia corona de Madrid podía estar mejor resguardado. Y eso es lo que sucedió. La intención de expatriarlo del Perú era de reducir toda inestabilidad de rebeldía en el Perú, sacando a todos los descendientes, porque en sociedades de antiguo régimen, en sociedades de noblezas, la genealogía es muy importante. Entonces, cortando la genealogía, podrías tranquilizar la situación política, y por eso lo sacan a él, y por eso lo mantienen en España. Y por eso es también Juan Bautista Túpac Amaru estaba en Ceuta. Y a pesar, cuando el linaje pierde importancia, y más importante son las ideas políticas con el liberalismo, ellos salen ganando. Juan Bautista Túpac Amaru toma el camino de Buenos Aires y ahora Fernando Túpac Amaru se convierte en parte de nuestra historia. No para lamentarnos, sino para construir, digamos. Él nunca renunció a sus padres
nunca renunció a su condición. Siempre decía, soy de Pampamarca, de la provincia de Tinta. Y ese es un rasgo de peruanidad interesante que deberíamos recordar y respetar. Hasta el día de hoy, la presencia de los Túpac Amaru en el Cusco sigue más viva que nunca en los lugares donde nacieron, por donde transitaron y dejaron una huella imperecedera. Para la gente, sí, es una historia muy viva, muy actual, ¿no? Quieren una ruta turística, pero se acuerdan mucho de todos Micaela Bastidas, Túpac Amaru, Fernandito, justo en Llanoca hay una calle, Fernandito Túpac Amaru, muy bonita. Tiene mucha presencia actual, ¿no? De acá en Lima es fácil pensar que, bueno, es una parte de la historia, ya pasó, pero para mucha parte de Cusco y más allá del Cusco no ha pasado todavía, o sea, sigue muy latente. Yo me tomé una foto en Llanoca hace unos días, por la calle Micaela Bastidas con Fernandito Túpac Amaru, y en la otra avenida es José Gabriel, o sea, todo es Túpac Amaru ahí. Y no es reciente, es anterior a Velasco tal vez, pero sí, tiene mucha presencia. Los colegios, el único hostal en Pampamarca, que es uno de los grandes pueblos, o sea, uno de los lindos pueblos tupamaristas, Hostal Micaela, tienen mucho, los chicos reciten poesía, tienen mucha presencia, porque es un recuerdo de un pueblo que se siente olvidado de alguna forma. En abril de 1784, dos barcos, el peruano y San Pedro de Alcántara, cargados de oro, plata, mercancías y 80 desterrados, partieron del Callao con rumbo a España. En el peruano iba Juan Bautista, quien terminó preso en Ceuta, en África. También iba el hermano de Fernandito, Mariano. Mariano lamentablemente muere en aquella travesía. En el otro barco, en el San Pedro Alcántara, iba precisamente Fernando. Le decimos Fernando porque ya en esa época era un joven de 15 años de edad. En ese barco también iban otros parientes, como Miguel Bastidas, su tío, y su esposa. Esos viajes eran tremendos, mucha gente llegó muerta, mucha gente murió en el camino. Varios de sus familiares fueron desterrados con él, incluso mujeres. Algunas llegaron con vida y hay un artículo relativamente reciente que ha publicado unos historiadores españoles que ha salido sobre los familiares de Túpac Amaru en España. Algunas mujeres viajaron con él que eran parientas de él. Pero una vez que llegaron, y esos papeles están en el libro que hemos publicado, ordenaron que todos fueran separados. O sea, todos fueron llevados a diferentes presidios, las mujeres a tal convento, todos. Entonces no les permitieron a ellos juntarse. La orden era separarse. No podían juntarse. Entonces eso fue muy trágico, ¿no? La terrible travesía duró varios meses. El buque estuvo tenido de manera regular en dos lugares, en Chile y también en Río de Janeiro, antes de emprender su ida hacia las costas europeas. Pero frente a Portugal, lamentablemente, el buque naufragó. Varios de los parientes de Fernando perecieron en esa tragedia, pero Fernando se salvó de milagro. Pudiendo escapar o burlar la vigilancia, decidió noblemente entregarse a las autoridades españolas y fue encerrado en la prisión militar del Castillo Santa Catalina en Cádiz. Él relata en sus cartas cómo ahí él pudo haberse escapado, cómo de Portugal ellos pudieron haberse escapado, pero no lo hizo él dice,
que por someterse a la autoridad del rey, porque él confiaba en que el rey lo iba a acoger y lo iban a, digamos, a reconocer como una persona que no era un criminal. Hay un naufragio, o sea, se separa del barco, se adelanta un poco, igual un viaje muy duro, se mueren muchos. Y cerca de Portugal, o sea, llegando a España, un poco al norte, hay naufragio. Y lo que hemos visto, lo que hay, trabajo, y un naufragio porque el barco tenía toneladas de oro y plata, porque en ese momento cruzar es difícil, aprovechar, a mí han pasado unos años que los ingleses no permitían, lo sobrecargaron los dos barcos con tesoro, y bueno, naufragio, y fue el mayor naufragio, o sea, de más valor en la historia o algo así, así que hubo gente ya buscando el oro, o sea, tenemos imágenes de arqueología desde entonces hasta hoy en día. Y hay unas fotos increíbles, terribles, que los encadenados, o sea, naufragio, no pueden nadar. Felizmente Fernando no tenía y llegó a nadar, llegó a salvarse, pero ¿qué pudo hacer? Un chico solo, ya tenía 14 años, tuvo que reportarse básicamente a la policía. O sea, una serie de tragedias. En 1787, apenas llegado a España, Fernando, con tan solo 19 años a cuestas, es recluido en la prisión del Castillo de Santa Catalina en la ciudad de Cádiz. Y aquí estuvo aproximadamente 1 año y medio. De ese lugar se conservan 2 cartas. Una de ellas, la primera, en la que se presenta al mismísimo rey de España y, entre otras cosas, le dice que su único delito era haber sido el hijo menor de José Gabriel Túpac Amaru. Pero más adelante dice otra frase muy reveladora del estado de ánimo en el que se encontraba el jovencísimo Fernando. Una frase muy triste, que su único delito era haber nacido. Él nunca pidió perdón porque él no sentía que tuvo ninguna culpa. Él más bien clamó que era un inocente, que lo castigaban solo por ser hijo de quien era y por haber nacido. Esos son cartas muy, muy bonitas, muy dramáticas, muy fuertes, ¿no? Donde él dice, a mí me castigan por haber nacido. Yo soy del género humano, yo no cometí ningún delito, dice. Y eso es un mensaje muy poderoso al presente, ¿no? ¿Cuánta gente hay que la castigan por ser quien es, por cómo se ve, porque sospechan y la meten presa sin juicio y luego se quedan años de años? A pesar de los duros padecimientos que sufrió a lo largo de toda su vida, Fernando Túpac Amaru Bastidas jamás renegó de su identidad. Él dice siempre y firma como Fernando Túpac Amaru de los Reinos del Perú. Él no reniega nunca. Eso es lo más fascinante. O sea, él puede decir, yo no cometí ningún crimen, o sea, como que eso fue mi padre, pero nunca se refiere, nunca en esas cartas habla mal de su padre, ni tampoco de su país. Nunca. Ni tampoco del rey. Él lo que dice, soy un inocente y no debo estar preso. Quiero mi libertad. Yo soy un buen cristiano. En esa primera carta, Fernando también agrega que lleva hasta entonces 4 años y medio de prisión y que sus padecimientos son indecibles y que ha contraído males de los que nunca se ha podido recuperar. Se refiere a los males físicos, por supuesto, pero también a los emocionales, mentales, a los males del alma. Agrega también que a todo eso se suma la estrechez del continuo encierro en un calabozo sumamente húmedo, que se encontraba consumido en miserias, igual que los demás presos.
Finaliza diciendo que ya ha visto morir a 4 compañeros de celda. Fernando llega desde los Andes a un contexto climático extremadamente húmedo. Estamos hablando del sur de España, Andalucía, un clima para él ajeno, para su cuerpo ajeno. Entonces, y además, no hay que olvidar que Fernando Túpac Amaru había, y claro, todos lo sabemos, ¿no?, que había presenciado como público al asesinato de su padre, de su madre. Entonces, hay como, según los médicos, que también de los cuales también hemos encontrado los documentos, Fernando tendría una melancolía hipocondríaca, que probablemente sería una intersección entre depresión y enfermedad corporal. Existe otra carta que escribió en Cádiz en febrero de 1788. En ella, Fernando se vuelve a referir a sus males y habla que ha sufrido de infinitas lacerías. Otra cosa que lo angustia es no haber podido disfrutar de ningún acto de religión como oír misa, confesarse y comulgar para recibir de Dios sus soberanos auxilios y morir en paz. En esa época, no poder recibir estos servicios religiosos era como atentar contra sus derechos humanos fundamentales. Y él, en un momento, después de estar 2 años en el calabozo, en un castillo en Cádiz, hace una carta donde dice: ¿por qué a mí no me están dando los servicios religiosos? O sea, se refería a la misa, a la comunión. Y él pedía que le den la condición de preso. Eso quiere decir que él estaba en un limbo legal. Él ni siquiera era un condenado, no tenía sentencia, que lo dijeran, vas a cumplir tantos años aquí. Él estaba como un limbo legal. Pero justamente no definían esa situación legal para que él esté a merced de la voluntad del rey. Entonces, ¿por qué él decía, denme este castillo por cárcel? Denme este castillo por cárcel, que no me tengan como una cosa arrinconada. Por lo menos considéreme un preso, porque parece, por lo que él cuenta, que los que estaban considerados oficialmente presos tenían acceso a servicios religiosos por su condición de presos. Habían ciertas reglas, ¿no es cierto? Y él decía, a mí me tienen aquí y no me están dando los servicios. Y él de alguna manera adelanta este concepto de derechos humanos. Recordemos que él, cuando está en España, sucede la Revolución Francesa. Y él, cuando dice, ¿por qué lo castigan?, él dice, yo soy descendiente de Adán, somos una misma humanidad, ¿no? Ese es muy conmovedor. En 1788, cuando tenía 19 años, Fernando Túpac Amaru fue trasladado a la Escuela Pía de Getafe, regentada por religiosos escolapios. Sale de la cárcel y un carro, lleva a Fernando y 2 peruanas más que también habían sido exiliadas a España a Getafe. O sea, hay un viaje que también en el libro está presente, un recorrido con un carruaje será probablemente, de Cádiz a Getafe. Getafe se encuentra a las afueras de Madrid. En Getafe permaneció aproximadamente 3 años en condición de internado. Si bien era una escuela y no una cárcel, igual estaba privado de su libertad. Ya sale de la condición de preso dentro de una cárcel, pero se encuentra así dentro de un colegio como si fuese un colegio de caciques. Es decir, él vivía todo el día, toda la semana, todo el tiempo, y además no tenía oportunidad de salir porque no había nadie, digamos, en ese contexto que él pudiese visitar. Sin embargo, fue en Getafe, en 1789, que Fernando recibió una de las pocas alegrías que tuvo en todos esos años de encierro. Ese año, el mismo de la Revolución Francesa, le dieron permiso para ver la coronación de los nuevos reyes de España en Madrid. Y si bien fue acompañado de un preceptor, igual lo disfrutó muchísimo. Y él pide permiso a los rectores de la escuela, ¿no? Al rector le dan el permiso y vuelve pero así, lleno de vida, porque me imagino que debe haber sido un espectáculo impresionante, ¿no? Una vez en la vida que alguien puede ver esas cosas. Y él mismo personalmente, como él cuenta, va a agradecerle al rector de la escuela que lo hayan dejado. Y no está solo, fue acompañado de uno de esos padres preceptores.
Entonces es un poco trágico también y es impresionante cómo Fernando se siente agradecido aún en esas condiciones de que le den un mínimo de libertad por unos días. Luego de Getafe, Fernando fue trasladado a la zona de Avapiés, hoy Lavapiés. Allí quedaba otra escuela, también de religiosos escolapios. Pero a diferencia de Getafe, en Lavapiés no pudo seguir instruyéndose. Él revela cómo está su estado personal, que no tiene ropa para ponerse, que está en un estado indigno, que está enfermo, que no tiene decencia, porque la decencia estaba relacionada con poder vestirse bien, poder, ¿no es cierto?, tener una buena presencia. Es ahí donde Fernando vive en Lavapiés, en el barrio de Lavapiés, digamos solo. Me gustaría decir libre, pero en realidad era una libertad a medias, porque Fernando no podía trabajar, no se le había asignado un trabajo, se le había asignado más bien una pensión. Entonces recibía un dinero de la corona con la cual él podía mantenerse, aunque era un dinero limitado, sobre todo pensando que Fernando había, mientras tanto, contraído muchas deudas para curarse de sus problemas de salud. La lección que a mí me deja de Fernando es la dignidad, porque él no quería ser un mantenido y para él 2 veces rechazó que lo invitaron a formar parte de una congregación o del clero secular, no sé cuál, pero le aconsejaron 2 veces en 2 entrevistas que entre a ser religioso. Pero él dijo, no, yo no tengo vocación. O sea, era una persona muy genuina, porque si fuera por interés, porque entra a una congregación y está a salvo, no va a quedar de hambre. Pero él lo que quería era trabajar y de hecho él investigó qué oficios había para él. Él quería trabajar en la corte. Él tenía talento, él sabía matemáticas, latín, había estudiado filosofía, todo. Entonces él decía, yo estoy preparado para un trabajo de escritorio, para un trabajo en la administración. Y se burlaban de él. Le decían, como que dicen, no, este indio, o sea, no usaban esa palabra en esas cartas, pero se notaba que quien se cree tiene la cabeza caliente, cree que puede trabajar en la corte, ¿no? Entonces, la dignidad con la que él muere, la dignidad en la que él quiere mantenerse con un trabajo que no le dan, quieren tenerlo mantenido para tenerlo dominado, controlado, ¿sí? Existe una última carta de Fernando fechada en Madrid el 15 de julio de 1798, en el que le cuenta al rey de España que sus dolencias se habían agravado, que estaba muy endeudado y que inclusive hasta ya le habrían administrado los santos óleos. Ahí también cuenta que ya tenía un diagnóstico clínico de esas enfermedades que tienen un nombre que van desde el medioevo. Melancolía hipocondríaca, acompañada de fuertes calenturas y altas fiebres. También menciona que los doctores le habían recomendado baños minerales, leches y otros remedios. Pero en esa carta le pide al rey que le adelante su pensión entera, completa. Lo que pasa es que como estaba endeudado, la pensión le venía recortada para poder pagar a sus acreedores. Finalmente, estos pedidos no tuvieron suerte, ya que un poco más de un mes después, Fernando fallece el 19 de agosto. Pobre Fernando.
Es ahí donde fallece. Ya no vivía dentro del colegio de Lavapiés, vivía solo y como una persona sin un hogar fijo, es finalmente sepultado en la iglesia de San Sebastián, en la parroquia de San Sebastián, y es categorizado como pobre. Es decir, nosotros encontramos la partida de defunción en el libro que se llama el Libro de los Pobres, en el cual se atestigua que su entierro había sido costeado con la limosna de la parroquia, porque él no tenía nada. Lo que hemos visto hace unos meses es encontrar su cadáver en una fosa común es imposible, a pesar de la tecnología. Es muy difícil encontrar tanto su cadáver como de Juan Bautista, me parece, porque ambos están en una especie de fosas comunes. Yo creo que las cartas son un mensaje al presente. Nosotros tenemos muy pocos modelos del pasado, que no sean los Bolognesi y la guerra con Chile. Y Túpac Amaru tiene también una memoria conflictuada en nuestra historia por la rebelión violenta. Y sin embargo, hay que entender los contextos de la época. Porque este tema de tener a un niño en la cárcel, a un adolescente en la cárcel, no es solo de ese tiempo. En el Parlamento peruano hubo una propuesta de que a los niños a partir de los 14 años se les pueda juzgar como criminales. Y estamos viendo en contextos universales, en la historia más global, que en Israel es legal meter a los niños presos de 12 años para arriba, tienen a niños encarcelados. Entonces creo que esta historia nos dice mucho. A repasar la vida miserable de Fernando Túpac Amaru a lo largo de toda su existencia, no encontramos algún momento de felicidad o alegría. Quizás sí, si miramos a su primera infancia alrededor de sus padres y hermanos en las alturas. Desde que empezó la rebelión acaudillada por sus padres, todo fueron angustias, dificultades y cosas horribles, siempre viviendo al borde del abismo. Y esa no es una vida para nadie. Y aún nos sigue interpelando desde el pasado hasta el presente. Nos habla hoy en día y nos habla fuertemente hoy en el siglo XXI. En este episodio lo único que hemos querido es recordarlo, rendirle un sentido homenaje y quizás hasta abrazarlo. Nos vemos en la próxima.